Durante el tiempo de Moreno, tanto Celi como Salazar se prestaron y fueron usados para destruir a los demás. Más resulta que en el caso ecuatoriano, los del pacto han sido otros, ¿no? Haberles escupido dentro de la historia es el peor castigo que tienen que soportar por haber permitido que el poder sea usado para perseguir y destruir a otros. Te invitamos a ser miembro premium de nuestro canal de YouTube. Recibe este contenido exclusivo todos los días siguiendo estos pasos. Accede desde tu computadora a YouTube y busca el canal de Ecuador Inmediato. Al ingresar dale clic al botón Unirme y se desplegará una pestaña con indicaciones. Luego haz clic nuevamente en el botón Unirme y aparecerá un formulario para suscribirte a nuestro canal por solo $3.99 al mes. Selecciona esa opción y luego ingresa los datos de tu tarjeta de crédito o débito y dale clic en Comprar. Así de fácil y rápido puedes ser parte de nuestro club de suscriptores. Gracias por apoyarnos y permitirnos seguir contando la historia. Somos Ecuador Inmediato, 18 años. Saludos amigos, otra vez de vuelta. Juicio político a Lasso será a un presidente chantajeado. Este editorial completo lo entrego a nombre de los amigos de Ecuador Inmediato Premium que nos permiten extender el conocimiento a todos por la importancia que tiene este tema del juicio político a Guillermo Lasso. Acompáñenos. Suscríbase a Ecuador Inmediato Premium. Permítanos seguir contando la historia. Este jueves 16 de marzo del 2023 se presentó la petición de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso por parte de 5 asambleístas de las distintas bancadas de la Asamblea Nacional. La formalización del juicio significa establecer con precisión de qué se le acusa al presidente y por qué debe ser destituido si es que así lo aprueba la mayoría. Yo quiero aprovechar la condición en este momento de informar al país para señalar algunos datos y precisiones necesarias para que el público se haga criterio sobre el tema, no influir en su pensamiento. Tan solo informarle. Primero, la petición es un documento formalizado por los legisladores de 55 páginas. En ella se establece, en un principio, por qué se da el juicio político y por qué hay diferencias con un juicio penal o un juicio civil o administrativo ordinario. El juicio político al presidente de la República apunta a la responsabilidad del mandatario ecuatoriano en el manejo del poder y del gobierno. Insisto, el juicio es a la responsabilidad del mandatario en el manejo del gobierno y del Estado. En segundo lugar, este juicio político apunta a encontrar hechos en el manejo de la cosa pública, en la administración del Estado, que han deteriorado la confianza que tienen sus mandantes sobre el mandatario. En tercer lugar, y es importante decirlo, es un proceso especial que consta en la Constitución de la República y por lo tanto no puede ni el presidente, ni los adláteres, voceros, misacantanos, turiferarios, quiscas, rábulas, leguleyos y otros salir a decir que es conspiración o desestabilización. Es un proceso constitucional, consta en la Constitución de la República y nada más democrático que aquello. ¿De qué se le acusa al presidente de la República en esta petición de juicio? Concretamente, de 3 hechos, 2 actos de concusión y 1 de peculado. Los 3 están enmarcados dentro de lo que dice la Constitución en su artículo 129, numeral 2, que un presidente de la República puede ser enjuiciado políticamente
en casos de concusión, cohecho o peculado. ¿Por qué concusión? Y aclarémonos, ¿qué es la concusión? La concusión es un delito que consta en el Código Orgánico Integral Penal, es decir, en la justicia penal, que dice: las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado determinadas en la Constitución, sus agentes o dependientes oficiales que, abusando de su cargo o funciones, por sí o por medio de terceros, ordenen o exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas, serán sancionados con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. ¿Por qué acusar al presidente de la República de concusión? Porque él, en la primera de las acusaciones de concusión, él, como presidente de la República, cambió la ley de integración de el organismo rector de las empresas públicas para beneficiar a una persona, a Hernán Luque. Hernán Luque se posesiona como gerente general de todo el sistema de empresas públicas y encabeza una serie de hechos de corrupción. El señor Hernán Luque es delegado del presidente de la República. Es un agente dependiente oficial de el presidente de la República. Y Guillermo Lasso le autoriza a que actúe. ¿Y cómo actuó? Actuó en contubernio con Rubén Cherres, con Danilo Carrera, el cuñado del presidente, en un montaje de un sistema de extorsión, coima y cohecho dentro de las empresas públicas. Tráfico de influencias, subcontratación, sobrecontratación, procesos de chantaje, pidiendo dinero, $150,000 en una cuenta de Andorra mensualmente. Y, para colmo de males, con ese poder procedió a generar una serie de conflictos en la contratación pública del Estado, con la delegación del presidente Guillermo Lasso. Peor aún es el hecho que el presidente de la República sí sabía, sí conocía lo que estaba haciendo Hernán Luque. ¿Por qué? Porque Hernán Luque fue denunciado en distintas ocasiones por distintos medios e inclusive de manera oficial, formal, por el gerente de la empresa pública Flopec, el 22 de marzo del 2022, que en carta pública le entregó al presidente de la República diciéndole: esto está haciendo Hernán Luque, está mal contratando, por ejemplo, el proceso de transporte del petróleo, perjudicándole al Estado. Y el presidente de la República no hizo nada. Protegió a Hernán Luque. Al final terminó aceptándole su renuncia y después justificando ante el país que era un torpe y le dejó escapar del Ecuador. Eso es concusión. Primer acto de concusión. Segundo acto de concusión que le acusan los legisladores: el permitir el tráfico de influencias, concretamente en Petroecuador. Y, aparte de ello, generar un proceso de recepción de dineros no debidos, gratificaciones no debidas, como dice el Código Penal, pero en el fondo parte de la coima, soborno o chantaje que pedían quienes habían sido nombrados gerentes de Petroecuador. Tráfico de influencias del señor Ítalo Cedeño y su esposa, la señora Morla. Tráfico de influencias con el caso del gerente Hugo Aguiar o de Osvaldo Pazimiño, para quienes una persona como la prima de María Paula Romo, María José Romo, pedía hasta $1 millón a condición de pagos
contratos y demás. Ese proceso de corrupción en Petroecuador sí fue conocido por el presidente de la República, quien nombró a esos gerentes. Ahí está el detalle. Esa es la responsabilidad del presidente. Él los nombró. Por lo tanto, el presidente de la República es responsable de ese proceso de concusión dentro de Petroecuador. Nítido. Le presentan pruebas. ¿Cómo? Diversas formas se le dieron a conocer que estaba produciéndose ese tipo de robos, conflictos y demás en Petroecuador. El presidente se limitó a pedir la renuncia de Ítalo Cedeño, no a su señora, y después tolerar a Hugo Aguiar hasta que éste se fue aventándole la renuncia después de la invasión con allanamiento a la presidencia de la República. Esos son detalles graves. Pero esos son dos. Concusión. El tercer hecho que configura esta petición de juicio político al presidente Lasso habla de peculado. El peculado es otro delito que consta en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal y que habla que las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, en beneficio de propios o terceros, abusen, se apropien, distraigan o dispongan abiertamente de bienes, muebles o inmuebles, dineros o efectos que representen en virtud de su cargo, serán sancionados con la pena privativa de 10 a 13 años. ¿Por qué peculado? Porque el presidente de la República nombra a Hernán Luque Lecaro. Desde julio del 2021, opera en las empresas públicas. Administra Flopec, la empresa transportadora de petróleo. Y ocurre que ahí surge otro negociado, el transporte de petróleo a través de un trading conocido como Amazonas Tanker. La compañía Amazonas Tanker se encarga del transporte de petróleo, con perjuicio para el Estado ecuatoriano. El tema no queda en una denuncia simple. Hay un informe de Contraloría que le dieron a conocer al presidente de la República que pedía que no continúe el proceso de contratación con Amazonas Tanker porque le está perjudicando al Estado ecuatoriano. Y el presidente no hizo nada. El presidente permitió que el señor Hernán Luque continúe y que se renove el contrato con Amazonas Tanker. En el camino sacan al vicealmirante Johnny Estupiñán Echeverría, gerente de Flopec, que denuncia a Hernán Luque. Es más, insisto, en carta del 22 de marzo del 2022, el presidente recibe la denuncia de Johnny Estupiñán por el perjuicio de Amazonas Tanker. Y el presidente no hizo nada. El señor Hernán Luque, el torpe de Hernán Luque, continuó, contrató, se siguió perjudicando al Estado. Hay más de $6 millones en perjuicio. Eso se llama peculado y el presidente es el responsable. Primero por haber nombrado a Hernán Luque y segundo por tener conocimiento del tema y no haber hecho nada. Qué grave es esta circunstancia porque el presidente de la República tenía obligación de intervenir. Esa se llama oportunidad. Oportunamente el presidente tenía la obligación de intervenir y por eso tiene que ser enjuiciado políticamente. No lo hizo. Es culpable de peculado. Y es de 7 a 10 años de cárcel, presidente Lasso. Hay un detalle final en el informe de petición para el juicio político al presidente Lasso, y es el tema de la policía, que lo trataremos más adelante, pero solamente dejemos de entrever que al gobierno de Guillermo Lasso le siguieron los pasos la policía de Ecuador, especialmente la policía antinarcóticos, desde antes que se posesione,
desde la campaña electoral en sí misma, por la vinculación de Rubén Cherres con la mafia narcoalbanesa y la conexión con Danilo Carrera. Este gobierno fue revisado antes de posesionarse. Lo que pasa es que con toda la investigación que vinculaba a la mafia narcoalbanesa y al gobierno, la comandante general de policía, Tania Varela, según los audios revelados, ¿no? Permítame que les diga, llegó el 7 de julio del 2021 con el informe en sus manos y a partir de ahí inició una cadena de chantaje al presidente de la República porque se le sabía la infiltración de la mafia narcoalbanesa, las acciones de Luque Lecaro y la conexión con Rubén Cherres como con el gran cuñado. Y eso le obligó al presidente a callar, a tapar, a ocultar, a no decir la verdad y por lo tanto asumir la culpa de todo este problema. Hasta estos momentos la policía le sigue chantajeando al presidente de la República, no le hace caso, no obedece sus órdenes y, basados en el gran informe, proceden de manera subrepticia a obtener desde beneficios hasta zanjar las diferencias para los ascensos a generales dentro de la institución. Lo que tenemos aquí es la petición de juicio político a un presidente chantajeado. Todo lo que se presenta en la petición del juicio político al presidente de la República salió de la posta. Toda la investigación. Toda. Por lo tanto, el presidente debe regresar a ver qué pasó con la posta y por qué le denunciaron, que tenían obligación, por cierto. Lo otro, el punto final a esto, es que la Fiscalía acaba de informar a esta comisión, a este grupo peticionario del juicio político, que el presidente de la República, hasta la fecha de todos estos escándalos, no denunció nunca. Por lo tanto, el presidente es culpable por concusión, por peculado, por responsabilidad y por tener un grado de complicidad con todo lo ocurrido. Así se pierde la confianza en el mandatario y el manejo del Estado. El juicio político es a un presidente chantajeado. Me reincorporo, por lo menos temporalmente, ya que tendré que enfrentar nuevos tratamientos y nuevas operaciones, pero por el momento la circunstancia obliga a estar presente con ustedes. Me siento con ese grado de responsabilidad. Quiero agradecer infinitamente todos los mensajes que he recibido de todos nuestros queridos amigos conformantes de esta comunidad de Ecuador Inmediato. Vamos adelante. Enfrentaré lo que tengo que enfrentar con toda la entereza del caso. Mil bendiciones a todos. Gracias por suscribirse. Haga clic en Ecuador Inmediato Premium. Denos ahora su aporte. Ahora más que nunca lo necesito. Un clic en gracias. Y por favor, permítanos seguir contando la historia. Ecuador Inmediato, 18 años. En Pichincha hay una institución que lleva el agua a los campos para que tus tierras sean más productivas, que mantiene en buen estado las vías de la provincia, lleva brigadas de salud hasta tu barrio y parroquia y con ellas cuida tu salud y tu vida. En Pichincha hay una prefectura que se preocupa por proteger la vida de las mujeres, los adolescentes y los niños, y que además promueve el turismo y la cultura. Prefectura de Pichincha. ¿Cómo apoyar Ecuador Inmediato en el crowdfunding? Si deseas apoyar Ecuador Inmediato en el crowdfunding, puedes hacer tu depósito o transferencia en la cuenta del Banco del Pichincha y en la cuenta del Banco del Pacífico. Los números los dejamos en pantalla. El nombre de la cuenta es Ecuador Inmediato y el RUC también te lo dejamos en pantalla. Queremos seguir contando la historia.